Bien, chiquillos, vamos a comenzar entonces. Ayer, bueno, no tuvimos clase, como les había contado, operaban a mi perrito. Al final salió todo bien, así que estoy tranquilo. Y en la clase de ayer la vamos a recuperar en algún momento antes de la prueba, antes de la cuarta prueba, como una especie de taller. El próximo martes estaría terminando ya la materia de la prueba, ¿ya? Y es cortito lo que vamos a ver el próximo martes. Hola, profe. Hola, ¿ya? El próximo martes es presencial, ¿ya? Así que, Profesor, dígame, ¿para cuándo sería la última prueba? está en intranet, no me sé la fecha de memoria. De acuerdo. Pero en intranet la puedes encontrar, ¿ya? Y bueno, voy a tratar la próxima semana de conseguirme la sala para ya estar fijo la sala, el horario. El próximo martes vamos a elegir el día y la fecha de esa clase antes de la prueba, ¿ya? Para que lo tengan presente. Y eso, principalmente. Profesor, el Ya. presencial no es obligatorio, ¿no? No, ningún presencial es obligatorio. Ok. Por lo menos de este año, el próximo año sí. Ahí está, viste, el Víctor contestó. Gracias, Víctor. El 15 de diciembre la prueba, Julián. Ok, profesor. ¿Ya? Bueno, hoy día vamos a ver aplicaciones de la transformada de Laplace, que es lo que estábamos viendo. La próxima semana vamos a ver una de estas aplicaciones que se conoce como la función salto. Pero es poquito, entonces en realidad esa clase del martes va a ser cortita, para después también hacer ejercicios enfocados a la prueba directamente. ¿Ya? Bueno, en general ya hemos visto el tema de la transformada de Laplace, su definición, cómo se transforma, ¿cierto? La transformada de ciertas funciones específicas. Vimos que podíamos resolver una ecuación diferencial utilizando esta transformada de Laplace y vimos la transformada de las derivadas. Y hoy día entonces vamos a utilizar las transformadas de Laplace justamente para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Como por ejemplo esta que está acá, ¿ya? Dice que hay que resolver esta ecuación de segundo orden, ¿cierto? No homogénea, y2' menos 3y' más 2i igual a elevado a menos 4t. Y además tiene condiciones iniciales, o sea, nos dan quién es el i de 0 y quién es el i' de 0. Entonces, recordemos un poquito cómo se hacía. Cuando yo tengo una ecuación diferencial como esta y quiero resolverla utilizando, ¿cierto? La de Laplace, lo que tengo que hacer es aplicar la transformada de Laplace a toda la ecuación diferencial. Pero como la transformada de Laplace es una transformación lineal, ¿cierto? Tenemos que recordar que gracias a eso le calculamos la transformada a cada término que tenemos acá. Y a su vez, cada término que tenga una constante, esa constante sale fuera de la transformada. Por eso me queda la transformada de la segunda derivada, menos 3 veces la transformada de la primera derivada, más 2 veces la transformada sola, igual a la transformada de e elevado a menos 4t. Recordemos que la transformada de la segunda derivada recordemos que la transformada en este caso de i es esta i mayúscula de s. Entonces, la transformada era s cuadrado del i de s menos s por i de 0 menos i' de 0. O sea, todo esto es el equivalente a la transformada de la segunda derivada, según la fórmula que vimos la última clase. ¿Ya? Luego viene un menos 3 y ahora viene la transformada de la primera derivada. La transformada de la primera derivada era s por la transformada menos i de 0. O sea que él proviene de acá. Más 2 L de i, que en este caso es i de 0. Recuerden que lo pueden dejar escrito así o lo pueden dejar escrito así. Cualquiera de las dos es válida. Yo por lo menos me gusta usar esta notación más que esta porque tiende a confundirse con el i original, pero el texto lo usa así, digamos, pero yo prefiero el de arriba. Cualquiera que usen va a estar bueno. Y luego tenemos que recordar que la transformada de e elevado a menos 4t, recordemos que la transformada de e elevado a menos at es 1 partido por s menos a. No, at era igual a s, 1 partido en s menos. Pero como en este caso a vale menos 4, al colocar el menos 4 acá, me queda el más 4. Aquí tienen que fijarse que tengo s cuadrado, i de s, menos s por i de 0, que vale 1,
menos y' de 0, que vale 5, menos 3s y de 0, más 3, perdón, y de s, más 3 y de 0, que vale 1, más 2 y de s. Igual a 1 partido en s más 4. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este 5 con este 3, su suma es menos 2. Al pasar al otro lado, queda este 2 positivo. Y acá tengo un s, un menos s, que al pasar al otro lado pasa como s. De ahí nace esto que está acá. Y si yo factorizo el i de s, justamente me queda el polinomio s cuadrado menos 3s más 2. Y si, bueno, esto que está acá pasa dividiendo, me queda que s más 2 dividido en este polinomio más 1 partido en s más 4 por esto que está acá. Uno saca mínimo común algebraicamente y obtiene este resultado. ¿Qué había que hacer ahora para encontrar la solución? Lo primero que tenía que hacer es utilizar fracciones parciales para encontrar o separar cada denominador, ¿cierto? Y una vez que se hacía eso, se aplicaba la transformada inversa y se llegaba al resultado. Esta transformada ya la habíamos hecho, está en el PowerPoint anterior. Por eso no está resuelto acá. ¿Ya? Pero al determinar la transformada inversa, yo voy a ser capaz de encontrar I de t, y el cual me da como resultado esto que está acá. Lo que significa que yo puedo resolver cualquier ecuación diferencial, incluso no solo de primer y segundo grado, puede ser de tercer grado, cuarto grado, quinto grado, utilizando la transformada, mientras yo conozca, ¿cierto?, las condiciones iniciales del problema, pero en cero, no en otro punto, en cero. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Entonces, acá tenemos dos ejercicios para resolver. Entonces, acá tenemos el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Entonces, les voy a dar 10 minutos para que traten de hacer los dos ejercicios, ¿ya? Para luego continuar. Después viene lo de la función de traslación, que no es mucho, sí es harto. Y después seguimos con más ejercicios. ¿Ya? Bien, 10 minutos desde ahora. Ya, muchas gracias. Bien, veamos el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 vamos a aplicar la transformada de Laplace, por lo tanto me queda la transformada de la derivada más la transformada de i igual a la transformada de e elevado a menos 3t. Sabemos que la transformada de la derivada es s por la transformada de i, ¿cierto? Menos i de 0 más la transformada de i, y sabemos que la transformada de e elevado a menos 3t es 1 partido por s más 3. En este caso, i de 0 es 0. Podemos factorizar acá por la transformada de i, el cual me queda s más 1, igual a una 1 partido en s más 3. Entonces ahora la transformada de i no es más que 1 partido en s más 1 por s más 3. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. ¿No? Bien, perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer, voy a agregar una diapositiva más. Bueno, varias más. Entonces ahora tenemos 1 partido en s más 1, 1 partido en s más 1, s más 3, y esto lo tenemos que separar en a, s más 1, ¿cierto? Más b, s más 3, multiplicamos entonces por s más 1, s más 3, entonces nos queda 1 igual a por s más 3, más b por s más 1. Si le damos valores al s como menos 1, nos va a quedar 1 igual a 2a, quedando que a vale 1 medio. Si le damos el valor a s igual a menos 3, nos va a quedar 1 igual a menos 2b, o sea que b es
menos 1/2. Eso significa que el 1 partido en S más 1, S más 3, corresponde a 1 partido por 2 veces S más 1, menos 1 partido por 2 veces S más 3. Aplicamos la transformada inversa, ¿cierto? Esta es la transformada, vamos a aplicar la transformada inversa. Entonces, al aplicar la transformada inversa me queda I igual a 1/2 transformada inversa de 1 partido en S más 1, menos 1/2 transformada inversa de 1 partido en S más 3. Y como ya sabemos, esto es lo mismo que e elevado a menos t, y esto es lo mismo que e elevado a menos 3t. Y ahí tenemos entonces la solución de la ecuación diferencial que nos estaban indicando. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Veamos la otra ecuación. La otra ecuación es I2' menos 2i' más 5i igual a 0, y me da las condiciones que i de 0 es 1 y que i de 0 es 3, ¿no? Sí. Lo mismo, aplicamos la transformada, me va a quedar la transformada de I2' menos 2, la transformada de I', más 5, la transformada de I, igual a la transformada de 0, que es simplemente 0. ¿Cómo se hacía la transformada de la segunda derivada? Entonces recordemos que era la S cuadrado por la transformada de I, ¿cierto? Menos S por I de 0 menos I' de 0. Más, perdón, menos, no más. Menos 2, la transformada de la derivada que es S transformada de I menos I de 0, más 5 transformada de I igual a 0. Entonces acá tenemos S cuadrado transformada de I, menos el I de 0 vale 1, entonces acá me va a quedar S, menos el I' de 0 que vale 3, ¿cierto? Menos 2S transformada de I, más 2 veces I de 0 que vale 1, me queda 2, más 5 transformada de I igual a 0. Entonces, si junto él con él, evidentemente me queda que la transformada de I factor de S cuadrado menos 2S más 5. Igual a, este S pasa sumando, y este 2 con este 3 me quedaría menos 1, entonces pasaría suma. Así que la transformada de I sería específicamente S más 1 partido por S cuadrado menos 2S más 5. ¿Hasta acá alguna duda? Profesor, Dígame. me quedé un poco perdido en donde estaba el S elevado a 2. O sea, ahí es como donde apareció. Ah, apareció ¿por qué? Creo Julián, que ahí me perdí un tú poco. estuviste en la última clase, ¿no? Sí, estuve, pero creo que se ¿Y, me olvidó esa parte. y hay estudiado o lo tenía anotado? Acuérdense que yo les pedí que tengan todo anotadito. Esta es la Sí. transformada de la segunda derivada. Entonces, vaya a su formulario y dígame cuál es la transformada de la segunda derivada. Ok. Todo este choclón de agua. Es por fórmula. O sea, la transformada de la primera derivada, igual puedo hacer todo este choclón que está acá. ¿Captaste o no? ¿Lo viste? Ah, la estoy buscando todavía, profesor. Sí, ¿ya? Todas estas cositas que fuimos anotando acá son fórmulas, ¿ya? Que es de la derivada de la segunda, o sea, perdón, la transformada de la segunda derivada, la transformada de la primera derivada. Por eso, un consejo es que tengan todo eso anotadito en una tablita, así no van a perder tiempo.
y van a saber de dónde sale. ¿Ya? El problema que se va a dar acá en este ejercicio es el siguiente, que abajo el s cuadrado menos 2s más 5 no es factorizable. Bajo ninguna circunstancia es factorizable eso, ¿cierto? ¿O sí? No es factorizable. Entonces, la pregunta es, ¿cómo encontramos entonces la transformada inversa de esto, que obviamente me daría i? Aquí está la pregunta. Y este ejercicio tenía este propósito, que íbamos a llegar a este resultado. Sí, bueno, no sé si llegar, pero a esto deberíamos llegar. Pero el problema es que no se puede factorizar. Como no se puede factorizar, la pregunta es, ¿cómo encuentro su transformada? Creo que, Dígame. ¿de dónde había salido ese más 1? Sale igual ese más 1. A ver. Este está acá. Sí, ese sí. Ese está acá. Este está acá. Ese está acá. ¿Cierto? ¿Quiénes te sobran? Ya, ese. El menos 3 y el más 2. Eso es menos 1. Y al pasar al otro lado, quedó el One Direction que está ahí. Ya, profe. Dale. Entonces, para yo poder resolver este tipo de transformadas inversas, vamos a utilizar un teorema que se llama el teorema de la traslación. ¿En qué consiste el teorema de la traslación? El teorema de la traslación dice que si yo voy a determinar la transformada de Laplace de cualquier función que esté siendo multiplicada por un e elevado a at, lo único que tengo que hacer es que a la transformada le tengo que restar este valor de a al s. ¿Ya? ¿Por qué viene eso? Simple. Porque la transformada de e elevado a at por f de t, todo el mundo sabe que es la integral de 0 a infinito de e elevado a menos st por e elevado a t ft de t. Pero yo puedo juntar estos dos, quedando esto que está acá. Y esto que está acá es la transformada de Laplace. ¿Pero para qué valores? Para el valor s menos a. Ese es el parámetro de esta transformada. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿cuál es la transformada de e elevado a 2t de t? Entonces, miren lo que van a hacer. Van a buscar la transformada del t. ¿Y me puede decir cuánto es la transformada del t? ¿Cuál es la transformada del t? Alguien me responde, alguien me responde. Bien, Mauricio, 1 partido por s al cuadrado. Esa era la transformada de t. La transformada de t es 1 partido por s al cuadrado. O sea, la transformada de él es esto. Pero al ladito hay un e elevado a 2t. Entonces uno toma como referencia ese 2. ¿Qué significa eso? Que al s le vamos a restar 2. Entonces esto me va a quedar así. 1 partido por s menos 2 elevado a 2. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Transformada de e elevado a menos 5t por el coseno de 2t. Entonces, ¿alguien me podría decir cuál es la transformada del coseno de 2t? Del coseno de t, profe, ¿Sí? sería s partido en s al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Menos o más? Más. Al cuadrado, sí. O sea, más 4. Sí. Ya.
Pero como al lado del coseno hay un e elevado a menos 5t, ¿qué le voy a hacer? Que a cada s le voy a restar menos 5. Y si yo resto menos 5, en el fondo, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando 5. Entonces, ¿cómo me va a quedar acá? Acá me va a quedar s más 5 partido en s más 5 al cuadrado más 4. ¿Se entiende, no? ¿Cómo es el teorema de la traslación? Se determina la transformada de la función en general sin considerar el e, y al resultado, a las s, le sumo o le resto lo que acompaña al t de la exponencial. ¿Ya? Por ejemplo, acá, dice, usando el primer teorema de traslación, evalúe la transformada de e elevado a 5t por t elevado a 3. Y en la letra B, evalúe la transformada de e elevado a menos 2t por el coseno de 4t. Entonces, si acá yo tengo la transformada de e elevado a 5 por t elevado a 3, me voy a concentrar solamente en el t elevado a 3. Entonces, ¿cuál era la transformada de t elevado a 3? Era 3 factorial partido por s elevado a 4. Esta es la transformada del t elevado a 3. Pero como acá al ladito hay un e elevado a 5t, a este resultado, a la s, le voy a restar 5. Entonces me queda 3 factorial, que es 6, partido en s menos 5 elevado a 4. A eso se le llama teorema de traslación. Yo traslado, porque en el fondo eso es lo que hago cuando tengo el e. Se traslada, ¿cierto? Mi origen, por decirlo así, de la variable s a la derecha o a la izquierda, considerando el e. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos e elevado a menos 2t por el coseno de 4t. Entonces, ¿en quién nos vamos a concentrar? En la transformada del coseno de 4t. La transformada del coseno de 4t es s partido en s cuadrado más 16. Pero como acá hay un e elevado a menos 2t y es menos 2, entonces a cada s le tengo que sumar 2. Entonces le sumé 2 y le sumé 2. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Cómo funciona la transformada según el criterio de la traslación? Súper. Gracias, Bitoco, por mandar la tabla de transformada. ¿Alguna duda? Consulta, inquietud, sugerencia, comentario, queja, reclamo. Están ahí porque me da la impresión que no están y me sigo. Bueno, profesor, por lo que veo, no, por ahora creo que no hay duda. Creo que se entiende hasta bastante bien. Ya, perfecto. Pero ahora vamos al proceso inverso. ¿Cómo utilizando el teorema de traslación yo puedo encontrar la inversa de una transformada? O sea, por ejemplo, ¿cuál es la transformada de 2s más 5 partido en s menos 3 al cuadrado? Entonces, se hace lo mismo. Tenemos que separar sí o sí en fracciones parciales. ¿Ya? Entonces, cuando yo abajo tengo un cuadrado, recuerden que las fracciones parciales se separan así. Se separa a partido en s menos 3 sin el cuadrado y después b partido en s menos 3 al cuadrado. ¿Ya? Se hace la misma estructura, uno multiplica por s menos 3 elevado a 2, ¿cierto? Y al final uno llega a esto. 2s más 5 es igual a por s menos 3 más b. Entonces uno puede darle valores al s, ¿ya? Y así uno encuentra el valor de a y de b. En este caso se encontró que a vale 2 y b vale entonces. Entonces esta expresión, este cociente, se transforma o se escribe de esta manera. Como voy a calcular la transformada inversa, ¿cierto? Me queda la transformada inversa de él y de él. Como el 2 y el 11 son constantes, para afuera y me queda esta transformada. La transformada de 1 partido en s menos 3 es re fácil. Esta es simplemente e elevado a 3t y se acabó, que es la que aparece acá. Pero ¿cómo puedo encontrar esta de acá? Porque no hay ninguna que tenga esto. Entonces, si yo me olvido un ratito del menos 3, tengo un 1 partido en s cuadrado, ¿cierto? Si voy a la tabla, ¿cierto? Yo sé que la transformada del t es 1 partido en s cuadrado. Eso es lo que yo sé, ¿cierto?
Ajá, listo. Entonces ya sé que el 1 partido en ese cuadrado tiene que ver con el t. Sin embargo, yo aquí trasladé, porque apareció un e elevado a menos, perdón, voy a borrar, porque tengo un s menos 3. ¿Eso qué significa? Que para que se haya corrido restándole 3, significa que al lado de esta t tiene que haber un e elevado a 3t. Entonces la transformada inversa de esto va a ser e elevado a 3t por t. ¿Ven? Y entonces ahí tenemos el resultado. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Entonces, siguiendo esta estructura, vamos a resolver la pregunta que teníamos. Esta. ¿Cómo puedo encontrar esto? Entonces, lo voy a escribir acá bonito. A lo que habíamos llegado era que la transformada de i era s más 1 partido por s cuadrado menos 2s más 5. Entonces, miren lo primero que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer es tratar de completar cuadrados acá abajo. Cuando no se puede factorizar, vamos a completar cuadrados. Entonces yo sé que para completar cuadrado tengo que considerar estos dos. Necesito un 1 para que esto sea un s menos 1 al cuadrado. ¿De dónde lo voy a sacar? De acá. Pues acá voy a sumar, tengo un 1 y un 4. Y la suma me da 5. Entonces si yo junto estos tres, tengo s cuadrado menos 2s más 1, que es s menos 1 al cuadrado, más 4. ¿Cierto? Pero resulta que para que esto funcione, yo acá arriba necesito un s menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir esto así. S menos 1 más 2. ¿Por qué? Porque 2 menos 1 es 1 positivo. Y ahora voy a separar esto así. S menos 1 partido en S menos 1 al cuadrado más 4, más 2 veces S menos 1 al cuadrado más 4. Y ahora vamos a aplicar la transformada inversa. Entonces me va a quedar que I es igual a la inversa de S menos 1 partido en S menos 1 al cuadrado más 4, más 2 veces la inversa de 1 partido en S menos 1 al cuadrado más 4. Lo único que les voy a recordar, según la tablita que mandó acá el Bitoco, ¿cierto? Si miran en la transformada del seno de KT, la transformada del seno de KT, eso era K partido en S cuadrado más K cuadrado, y la transformada del coseno de KT, ¿cierto? Es S partido en S cuadrado más K cuadrado. O sea, con el seno arriba va la constante y con el coseno arriba va el S. Ya, fíjense lo que voy a hacer. Primero me voy a fijar que las variables S está restado con 1. Eso significa que aquí aparece un E elevado a T. El mismo numerito con signo contrario. La pregunta es qué va acá al ladito. Para saberlo, me voy a olvidar del S menos 1 y voy a pensar en el S. O sea, voy a quitarle el 1. Entonces me va a quedar S partido en S cuadrado más 4. Evidentemente esto viene de acá, de un coseno. De un coseno de KT. Pero ¿quién es K? La raíz del 4, o sea, de 2. O sea, esto viene de un 2t. Más 2. Para que acá funcione esto y sea seno, necesito que arriba esté el K, o sea, la raíz del 4, que es 2. Y entonces voy a regresar el 2 para eso, ahí. Y ahora sí. Primero me fijo que con este S-1 tengo un elevado a t. Una vez que lo tengo, me olvido del S-1 y coloco S cuadrado nomás. Y ahora me fijo que esto es el seno de 2t. En conclusión, la I es e elevado a t coseno de 2t más e elevado a t seno de 2t. O sea, ¿cuál es la recomendación? Primero regresen pensando cuál es la traslación con el e y de lo que les queda, vean cuál es su transformada inversa. Y así obtienen inmediatamente el resultado. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? ¿Se entendió
¿O no se entendió? ¿Sí? Valentina, me extraña, ya llevamos todo un semestre, no me puedes decir que repita. ¿Qué quieres que repita? Porque si no entendiste nada, entonces yo fracaso como profe. Lo último, profe. Ah, ¿qué último? Eso del coseno de t. Ay, otra vez. Pero se me ha explicado tantas veces la semana pasada. Po. Pucha que soy. Ya, mira. Fíjate, esta es la transformada del seno de kt. ¿Ya? Si te das cuenta, en ambos casos acá hay un 4, que sería el k cuadrado. Ah, entonces, esto aparentemente viene del seno de 2t. Porque el seno de 2t arriba tendría un 2, que es el k, y abajo tendría un s cuadrado más ese 2 al cuadrado, que es 4. Si te das cuenta, esto es la transformada del seno de 2t. Cuando acá yo me corrí un espacio, o sea, eliminé este unito, lo puedo hacer siempre y cuando no me olvide que mi resultado tiene que llevar el e elevado a t acompañándolo. ¿Y por qué e elevado a t? Sí, Jürgen, vaya no. ¿Ya? ¿Y por qué e elevado a t? Porque como era menos 1, entonces el exponente de e es un 1 positivo. O sea, que debería decir un más 1, entonces acá coloco un e elevado a menos t. Siempre signo contrario. Cuando llego a eso, me queda 2 partido en s cuadrado más 4. ¿Y él de dónde viene? Del seno de 2t. Ah, entonces aquí se coloca seno de 2t. Y acá, lo mismo. Voy a correrme un espacio en el s. Eso significa que voy a borrar este 1 y este 1. Para ello coloco el elevado a t. ¿Qué me quedó? Un s partido en s cuadrado más 4. ¿De dónde vendrá? Ah, de acá, de él. ¿En qué casos? Cuando k vale 2. Ah, entonces la transformada inversa de esto es coseno de 2t. ¿Ahora sí? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Vamos a seguir practicando en todo caso. Aquí hay otro ejemplito. Uy, pero el ejemplo feo. Pero más o menos lo mismo que hicimos recién. Bueno, acá tenemos que calcular la transformada inversa de esta cosa que está acá. Pero si se dan cuenta, lo mismo de recién, el denominador no se puede factorizar. Como no se puede factorizar, vamos a completar cuadrado. ¿Cómo se completa cuadrado? Recordemos que para completar cuadrado tomamos el s cuadrado y el 4s, y claramente para que esto sea un s más 2 al cuadrado, tengo que sumar 4. ¿De dónde lo saco? Del 6. Entonces, el 6 se descompone en 4 más 2. Entonces, con el 4 incluido acá, me queda un s más 2 al cuadrado más 2. Que es lo que está acá. Sin embargo, para que arriba me funcione esto, necesito que haya un s más 2, el cual no está. Entonces acá tenemos s medio más 5 tercios. ¿Ya? Entonces fíjense cómo lo voy a hacer para llegar a esto. Tengo un medio s y por acá tengo el más 5 tercios. ¿Ya? Necesito que acá dentro me quede un más 2. O sea, voy a sumarle 2 al s para que me quede acá lo mismo que el cuadrado. Pero como en matemática no existe el milagro, yo multiplico 1 por s, o sea, un medio s es un medio s, el que está, y un medio por 2 es 1, el cual no aparece acá. Entonces ahora voy a restarle ese 1. Más 5 tercios. Y justamente menos 1 más 5 tercios son los 2 tercios. Por eso me quedó un medio de s más 2 tercios, que es el que aparece acá, y con lo que teníamos acá. Separamos. Entonces separamos con él y con él. O sea, aquí está con uno y aquí está con el otro. Entonces, como yo les dije, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a recordar, o sea, vamos a trasladar. O sea, al trasladar, voy a eliminar los más 2. Y ahí es donde aparece el e elevado a menos 2t, en ambos casos. Y ahora, como me queda algo tan sencillo como s partido en s cuadrado más 2, esto viene de un coseno de raíz de 2 por t, ¿cierto? Acá, para que me funcione, necesito un raíz de 2 arriba, entonces lo amplifico. Y de nuevo, pues, esto viene de un seno de la raíz de 2 por t. Y ahí tenemos entonces el resultado de esta transformada inversa. O sea, repito, cuando el denominador no se puede factorizar,
simplemente tengo que completar cuadrados y utilizar el teorema de la traslación. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Dice, problema con valores iniciales. En este caso me dicen i2' menos 6i' más 9i es igual a t cuadrado por e elevado a 3t y me dan las condiciones iniciales. ¿Listo? Sabemos que tengo que aplicar la transformada de Laplace, el cual me queda la transformada de la segunda derivada, menos 6 veces la transformada de la primera derivada, más 9 veces la transformada de i, igual a la transformada de t cuadrado por e elevado a 3t. Sabemos que la transformada de la segunda derivada se transforma en esto. Después tenemos menos 6, sabemos que la transformada de la primera derivada se transforma en esto. Aquí no hay nada que transformar. ¿Y cómo era transformada? Me olvidaba un ratito del elevado a 3t. Recordaba que la transformada de t cuadrado es 2 partido en t al cubo, porque eran 2 factorial partido entre el cubo, que es 2 partido en t al cubo. Y como está acompañado del e elevado a 3t, 3 positivo, entonces eso significa que es S. ¿Eso qué significa? Que al S le tengo que restar 3. Y por eso queda 2 partido en S menos 3 al cubo. ¿Sí? Bueno, acá puedo reemplazar el i de 0 igual a 2 acá. Entonces me va a quedar un menos 2S. La primera derivada de esto es 17. Acá tengo menos 6 S por i de S. Más 6 veces i de 0 que es 2. Entonces me queda 12. Menos 17 más 12 son menos 5 y por eso acá aparece un signo positivo. Este 2S que es negativo pasa a positivo. Si junto él y con él, me queda esto que está acá. ¿Sí? Tal cual como lo hemos hecho antes, sin ninguna diferencia. Pasamos a SS cuadrado menos 6S más 9 al otro lado, dividiendo. Bueno, nos podemos dar cuenta que S cuadrado menos 6S más 9 es lo mismo que S menos 3 al cuadrado. Cuando pase dividiendo va a quedar así. ¿Sí? ¿Necesitamos descomponer en fracciones parciales? No va a ser. Bueno, sí, es necesario. Pero ¿quién es necesario? Este de acá. Entonces, para descomponer las fracciones parciales, recuerde que esto va a ser así. 2S más 5 partido en S menos 3 al cuadrado va a ser igual a partido en S menos 3 más B partido en S menos 3 al cuadrado. El cual da esto que está acá porque es un ejemplo que hicimos recién. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos la transformada inversa. Aplicamos la transformada inversa y nos queda todo este choclón que está aquí. Entonces lo mismo. La transformada inversa de esto sabemos que es elevado a 3t. Así que ahí ya tenemos un término. Pero la transformada de él no lo conocemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasladar. Entonces vamos a quitarle el 3, por ende va a aparecer un elevado a 3t, ¿cierto? Y la transformada de, la transformada de quién me daba 1 partido por s, de S cuadrado del t. Por eso acá queda t elevado a 3t. Después acá lo mismo. Como es un 5, aquí necesito un 4 factorial, tanto abajo como arriba. Y esto que está acá, ¿cierto? Si le saco el 3, por eso acá aparece el elevado a 3t. Si le saco este 3, me queda 4 factorial partido en s elevado a 5. Y eso viene de un t elevado a 4. ¿Sí? Y ahí entonces tenemos el resultado. El resultado va a ser 2 elevado a 3t más 11 t por elevado a 3t más un doceavo t elevado a 4 por elevado a 3. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué dice el público? ¿Se entendió o no se entendió? Sí se entendió, perfecto. Bien, revisemos este ejercicio entonces ustedes, ¿ya? En este caso les dan esta ecuación diferencial
Ocupen la transformada de Laplace, le dan estos valores iniciales. ¿Ya? MF queda ese, ese y ese. Quedan 3 ejercicios. Nada más. ¿Ya? Bien, les voy a dar 5 minutos solamente porque en realidad necesito que lleguen al planteamiento general. Y de ahí lo resolvemos nosotros. Ya, 5 minutitos desde ahora. Revisemos. Como ya sabemos, necesitamos aplicar la transformada de Laplace. Eso me va a quedar la transformada de la segunda derivada, más 4 veces la transformada de la primera derivada, más 6 veces la transformada de I, igual a la transformada de 1, más la transformada de E elevado a menos T. La transformada de la segunda derivada es S cuadrado transformado de I, ¿cierto? Menos S, I de 0, menos I' de 0. Más 4 veces la transformada de la derivada 1 es simplemente S por la transformada de I, ¿cierto? Menos I de 0, más 6 transformada de I. La transformada del 1 es 1 partido por T, y la transformada de E elevado a menos T es 1 partido en S más 1. Este es una S, no un T, me da por T. Ahí sí. Bueno, I de 0 es 0, así que esto se va y esto se va. Entonces aquí me queda que la transformada de I es, Profesor, dígame, el que está sobre la E es un... ¿Era un T? Ah, menos T. pensé que era un 1. Sí, es un menos T. Bien. Tenemos eso que está acá. Ahora esto pasa, bueno, esto de acá lo podemos multiplicar. Entonces aquí me va a quedar S más 1 más S partido en S factor de S más 1. Entonces aquí me queda que L de I es igual a 2S más 1 factor de S por S más 1 por S cuadrado más 4S más 6. ¿Existe alguna factorización para el S cuadrado más 4S más 6? Aparentemente no. Entonces llegamos a esto. El problema de este ejercicio es que tenemos que descomponer en fracciones parciales. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar A partido por S más B partido por S más 1 más CS más D partido en, en S cuadrado más 4S más 6. ¿Cierto? Entonces vamos acá a multiplicar por S, S más 1 y S cuadrado más 4S más 6. Por lo tanto me va a quedar 2S más 1 igual a. Ya tengo un S, entonces acá voy a tener el A acompañado del S más 1 y acompañado del S cuadrado más 4S más 6. Más B. El B está acompañado del S más 1, por lo tanto este va a estar acompañado del S, S cuadrado más 4S más 6. Más CS más D, que va a estar acompañado del S y el S más 1. Si le doy el valor S igual a 0, aquí me va a quedar 1 igual a, se va a ir el B, se va a ir el S, el D, entonces acá me va a quedar A por 1 por 6. Entendiendo que A, entonces un set. Si a S le doy el valor menos 1, entonces acá me va a quedar 2 por menos 1 menos 2, más 1 son menos 1, igual a, si coloco menos 1 se va a ir el A, se va a ir el CSD, y me va a quedar el, acá, voy a tener B, el S es menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, más menos 4 más 6, ¿cierto? 6 menos 4 son 2, 2 más 1 son 3. Significa que B en este caso es menos 1/3.
¿Sí? Luego le vamos a dar otros valores para poder encontrar el S y el D. Por ejemplo, si S vale 1, voy a tener 2 por 1, 2 más 1, 3, igual a, que sé que es un sexto, S más 1, el S vale 1, 1 más 1 son 2, por S cuadrado, o sea, 1 al cuadrado es 1, más 4 por 1, 4, más 6, 6 más 4 son 10, más 1 son 11, menos un B que es menos un tercio, por S que es 1, y aquí también me va a dar 11, más C, por S que es 1, más D, por 1 más 1 que es 2. Entonces acá se simplifica el con él, me queda un tercio, entonces aquí me queda al final 1 partido, o sea, 11 partido en 13, aquí también, entonces se van. Y entonces me queda que 3 es igual a C más D multiplicado por 2. O sea que C más D es 3 medio. Le doy otro valor al S. A ver cuál puede ser. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Ya el 2. Entonces acá voy a tener 2 por 2, 4, más 1, 5. El A que vale un sexto. Si S vale 2, 2 más 1 son 3, por 2 al cuadrado es 4, 4 por 2 son 8, más 6, ¿cierto? 6 más 4 son 10, más 8 son 18, más B que es menos un tercio, por S que es 2, por 18, más 2C más D, por 2 por 3. Aquí va a pasar X. No, no va a pasar lo mismo. Chanfle no va a pasar lo mismo. Ya, entonces acá, por ejemplo, puedo simplificar el 3 con el 6. Bueno, acá tengo 5. A ver, algo para que no. Bueno, acá tengo, me queda 3, me queda 9, menos acá me queda 6, más 12 más D por 6, ¿cierto? Aquí 9 menos 6 es 3, pasa restando al 5, me queda 2, el 2 pasa dividiendo, y eso me da un tercio. O sea que 2C más D es un tercio. Hasta acá, ¿alguna duda? Necesito que vayan corroborando lo que estoy haciendo porque, por si me equivoco, espero que no me equivoque, pero por si me equivoco. ¿No? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Consulta? ¿Inquietud? ¿No? ¿Todo ok? O si es que me equivoqué en algo, si me siguieron, deduzco que se dieron cuenta si me equivoqué en algo. Bueno, entonces llegué a que C más D es 3 medios. Y llegué a que 2C más D es igual a un tercio. Entonces, si yo restara hacia arriba, 2C menos C me va a dar C. Si resto los D me va a quedar 0. Y aquí me va a quedar un tercio menos 3 medios. ¿Cierto? 2 por 1, 2, 3 por 3, 9, 3 por 2, 6. 2 menos 9 son menos 7 sextos. Entonces ahí encontramos el valor de C. ¿Y cómo encuentro el valor de D? Porque reemplazo. C vale menos 7 sextos más D igual a 3 medios. O sea que D es 3 medios más 7 sextos. Amplifico por 3. Aquí tengo 9. 9 más 7 son 16
sextos, y eso me da, dividido en 2, me da 8 tercios. Y ahí encontré entonces el valor de A, de B, de C y de D. Lo que consigue entonces es que el 2S más 1 partido en S, factor de S más 1, y factor de S cuadrado más 4S más, no me acuerdo, más 6 parece que era, es igual a, que vale un sexto, o sea, un sexto partido en S, después sería más B, S más 1, más B, que son menos un tercio, o me equivoqué. Entonces acá sería un tercio, 1 partido en S más 1, más C, que vale menos 7 sexto S, más D, que son 8 tercios, partido en S cuadrado, más 4S, más 6. ¡Uf! ¡Qué calor! Y ahora aplicamos la transformada inversa. Entonces, el I es igual a un sexto transformada inversa de 1 partido por S, menos un tercio transformada inversa de 1 partido en S más 1, más transformada inversa de menos 7 sextos S más 8 tercios partido por S cuadrado más 4S más 6. Listo. ¿Cuál era la transformada inversa de 1 partido por S? La transformada inversa de 1 partido por S es 1. Perfecto. ¿Cuál era la transformada? Acá tenemos un tercio y tenemos la transformada inversa de 1 partido en S más 1. Eso es E elevado a menos T. Y aquí viene el chopo. ¿Ya? Que lo voy a copiar acá. Porque necesito calcular la transformada inversa de menos 7 sexto S más 8 tercios partido en S cuadrado más 4S más S más 6. Como el denominador no se puede factorizar, entonces vamos a completar cuadrado. Si se dan cuenta, para completar cuadrado aquí necesito un más 4. Entonces 6 se compone en 2, 4 y 2. Entonces me va a quedar acá S más 2 al cuadrado más 2. ¿Qué significa eso? Que acá arriba necesito un más 2 para poder separar. Entonces tengo menos 7 sexto S más 2. Por aquí coloco el más 8 tercios. Me fijo que si multiplico menos 7 sextos por 2, esos son menos 7 tercios. Como los resté, ahora los tengo que sumar. Para que así él se vaya con el resultado. Y vuelva todo a como estaba antes. Entonces acá me va a quedar que la transformada inversa va a ser de menos 7 sexto S más 2 partido por S más 2 al cuadrado más 2, ¿cierto? Más 7 tercios más 8 tercios son 15 tercios, 15 tercios son 5, o sea, me queda 5 transformada inversa de 1 partido en S más 2 al cuadrado más 2, ¿cierto? 7 tercios más 8 tercios son 15 tercios y eso es 5. Listo. Este menos 7 sextos sale y me fijo que acá tengo un S más 2 partido en S más 2 al cuadrado más 2. Eso que tuviera arriba el S junto con el de abajo era porque provenía de un coseno. O sea, que esto viene de un coseno. ¿Un coseno de quién? De la raíz de el t. O sea, coseno de la raíz de 2 por t. Pero este coseno tiene una traslación de menos 2. Por eso dice S más 2. Entonces acá va un e elevado a menos 2t. Y aquí va a pasar lo mismo. Tenemos más 5. ¿Cierto? Este viene de un seno. Pero para que sea un seno, necesito que acá arriba esté la raíz del 2. O sea, coloco la raíz de 2 y la quito.
Y ahora esto viene de un seno de la raíz de 2t, pero como dice s más 2 es porque hay un corrimiento y el corrimiento es elevado a menos 2t. Así que en conclusión, la solución va a ser un sexto menos un tercio elevado a menos t más 5 partido en raíz de 2 elevado a menos 2t seno de la raíz de 2 por t menos 7 sextos elevado a menos 2t coseno de la raíz de 2 por t. Ahí tenemos la solución de la ecuación diferencial. ¿Se entendió por lo menos el procedimiento? Bueno, profesor, sí se entendió, pero por lo que veo parece que va a estar demasiada práctica para que uno no se enrede con todos los pasos. Sí. Aquí tienen que tener un trabajo algebraico muy bueno. Si no, se van a ir a la B. A la B, a la C, a la D, a la E, a la F, a la G, a la Z, a todo. ¿Ya? Como yo puedo utilizar transformada de Laplace, y ahora que vimos el teorema del corrimiento, es mucho más fácil, también puedo resolver transformada, o sea, utilizando transformada de Laplace, resolver sistemas. ¿Cierto? Como por ejemplo este. Aquí me dan dos sistemas, me dan las condiciones iniciales y por lo tanto quiero resolverlo. ¿Cómo resuelvo un sistema usando transformada de Laplace? Hago exactamente lo mismo. Aplico la transformada arriba y aplico la transformada abajo. Cuando la aplique arriba me va a quedar transformada de x2' más la transformada de x menos la transformada de y igual a la transformada de 0. Aquí me va a quedar abajo la transformada de i2' más la transformada de y menos la transformada de x igual a la transformada de 0. Entonces ahora la transformada del x2' sabemos que es s cuadrado por la transformada de x menos s x de 0 menos x' de 0. Más la transformada de x menos la transformada de y igual a 0 porque la transformada de 0 es 0. Abajito lo mismo, la transformada del i2' va a ser s cuadrado, la transformada de y menos s y de 0 menos y' de 0 más la transformada de y menos la transformada en x igual a 0 también. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna duda? Simplemente se aplica la transformada de Laplace en cada una de las ecuaciones. ¿Se entendió? Sí. Ya. Fíjense que x de 0 es 0. Esta ecuación de acá arriba, chao. El x' de 0 es menos 2, entonces acá me va a quedar más 2. El y de 0 es 0, entonces este se va, chao. Y el y' de 0 que vale 1, o sea, me queda menos 1. Entonces, si junto el con el, me va a quedar, uy, si junto los L de X, entonces fíjense que acá tengo un S cuadrado acompañando el L de X y acá un 1. Entonces voy a tener un S cuadrado más 1 transformada de X. Después viene una transformada de Y menos transformada de Y. Y aquí este 2 positivo va a pasar negativo. Entonces me va a quedar igual a menos 2. Luego me fijo que puedo juntar, acá tengo un menos transformada de X, menos transformada de X. Puedo juntar el con el de la misma forma, entonces me va a quedar un más s cuadrado más 1 transformada de y, igual a, aquí tengo un menos 1, al pasar al otro lado pasa como 1. ¿Qué pasó acá? Que esto se transformó en un simple sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿cierto? Asociado a Laplace. ¿Sí? Fue como resolver cualquier ecuación algebraica.
Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Voy a multiplicar acá abajo por s cuadrado más 1. Entonces me va a quedar arriba s cuadrado más 1, transformada de x, menos la transformada de y igual a menos 2. Y aquí me va a quedar menos s cuadrado más 1 por la transformada de x, más s cuadrado más 1 al cuadrado por la transformada de y igual a s cuadrado más 1. ¿Qué pasa? Que las x se van, y aquí al sumar voy a tener un s cuadrado más 1 al cuadrado menos 1, L de i, y aquí voy a tener un s cuadrado menos 1. ¿Sí? Esto que está acá es un s cuadrado más 2s más 1 menos 1. O sea, s se va con s. Por ende, acá lo que tengo es un s factor de s más 2 igual a s cuadrado menos 1. Chuta, acá me faltó la transformada de i. Entonces la transformada de i es igual a s cuadrado menos 1 partido en s factor de s más 2. ¿Qué encontré con eso? La transformada del i. Y conociendo la transformada del i, puedo encontrar el i. ¿Cierto? Haciendo qué cosa? Esta cuestión de fracciones parciales. ¿Ya? Bueno, no sé si ustedes saben, pero yo para poder hacer fracciones parciales necesito que el numerador sea de grado menor que el denominador. Y aparentemente eso no ocurre. Entonces tendría que dividir s cuadrado menos 1 con s cuadrado más 2s. ¿Cómo se divide esto? Para que se elimine este s cuadrado, esto lo vamos a multiplicar por menos 1. Entonces menos 1 por, me va a quedar menos s cuadrado. Ah, no, mentira. Tiene que ser del mismo signo. Entonces 1 por s cuadrado es s cuadrado, más 2 por 1s son 2s. Y ahora cambio los signos. Se van estos dos y me queda menos 1, menos 25, que claramente, no, mentira, menos s. Esto hace que esto se transforme así. 1 menos 2s más 1 partido en s factor de s más 2. Y esto que está acá hay que volverlo a usar en fracciones parciales para encontrar el i. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Diga. Sí, profesor, ¿No queda en una parte ahí el s pero cuadrado más 1, el s a la cuarta? Ahí me confundí un poco. ¿Por qué esa es la cuarta? Porque no sé qué hice exactamente ahí. Al lado del... Tenéis toda la razón, tenéis toda la razón. Pues este es un 4 y este es un 2. ¿A eso te refieres? Sí, profesor, eso. Sí, tenéis toda la razón. Entonces, si yo factorizo así, me queda así. Ah, qué paja. Ahí está. Entonces no había que hacer esto, no era necesario. Toda la razón. Ya, entonces, para resolver esto, habría que utilizar la siguiente descomposición de fracciones parciales. Sería a partido en s más b partido en s cuadrado más cs más d partido en s cuadrado más 2. Pero eso no lo voy a hacer porque lo pueden hacer ustedes. La idea es que lo hagan ustedes. Una vez que lleguen a esto y encuentran el a, b, c, determinan la función, o sea, la transformada inversa y obtienen el i. ¿Cómo encontramos el x? Simple. O reemplazan el i en la ecuación original en cualquiera de las dos y vuelven a ocupar Laplace, o en su defecto lo calculan de este mismo sistema. ¿Ya?
Por ejemplo, acá van a encontrar el LDI. Entonces, ese LDI lo podrían reemplazar al tiro en una expresión y obtener el resultado. Pero de esa manera se resuelven las transformadas de Laplace para sistemas de ecuaciones. O sea, se determina la transformada de la de arriba, la de abajo, se transforma por separado, se transforma en una ecuación lineal de segundo grado normal, se tiene que eliminar una de las L como si fuera una letra cualquiera, se encuentra cualquiera de las dos transformadas, se utiliza la técnica que hemos visto hasta ahora para encontrar su inversa y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Creo. Bueno, profesor, por ahora creo que sí se entiende. Solo que como creo que para algunos dirían que solo falta más practicar y sería todo. Bueno, para practicar, entonces tienen ese ejercicio que está ahí. Pero que lo vamos a ver el próximo martes cuando comencemos la clase. ¿Ya? O sea, apenas comencemos la clase vamos a revisar el ejercicio que tienen que hacer. Y luego vemos la función escalón que les dije que era lo último, perdón, la función salto que era lo último que íbamos a ver para la prueba. ¿Ya? Bien, chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá. Que No, estén muy profe. bien, cuídense y nos vemos el martes en forma presencial, ¿ya? Pero no obligatorio, o sea, igual va a estar híbrido, el que se quiera quedar en la casa igual va a poder ver la clase desde su casa, ¿ya? Bien, chao chiquillos, que estén muy bien. Chao, profesor. Chao, chao, Julián.